en el nombre de Jesús. Amén. Hay un par de versículos en Isaías 55, 8 y 9, muy conocidos, y queremos utilizarlo como base para lo que queremos compartir con ustedes. Los versículos 8 y 9 de 55 de Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queremos hablar hoy, con la ayuda de Dios, sobre fórmula bíblica para solución de la crisis. Yo no sé si usted habrá pasado alguna vez por alguna crisis o si estará pasando por alguna crisis. Es muy difícil. Hay muchos tipos de crisis. Y una crisis es algo que se presenta cuando no hay respuesta. Cuando hay una demanda y no hay una respuesta. Cuando nos declaramos o nos concebimos incapaces, impotentes. Un hijo totalmente rebelado, fuera de control. Si usted le dice que llegue temprano, llega más tarde. Si usted le dice no vaya a tal sitio, entonces que va. Pero es un hombre o una mujer. Eso crea una crisis en los padres. Una crisis porque hay un problema que debes resolver y no puedes resolver. Hay muchos tipos de crisis. Actualmente el mundo está pasando por una crisis económica, que es más de número que de realidad, porque crisis siempre hemos tenido. Y la crisis que hay en el mundo actualmente no es más que un grupo de millonarios ha decidido acaparar lo que quedaba y la mayor parte del mundo no consigue recursos. Entonces hay una crisis global, una crisis de la mayoría, porque la mayoría no es la que maneja el dinero. Entonces, una crisis es algo que yo no puedo. Hay crisis en la familia, en el hogar, hay crisis en las empresas y quiebran, crisis sociales. ¿Y cuántas cosas están pasando que no las podemos ni siquiera enfrentar? También hay crisis espiritual. Pero el versículo que leemos dice: mis pensamientos no son como los de ustedes. Aunque yo no voy a hablar de... Mi tema no es pensamiento, pero el pensamiento es el ejercicio del intelecto. Cuando usted ve a una persona que se queda parada en una esquina así, usted le pregunta: ¿qué estás haciendo? Pensando, calculando, reuniendo los datos para tomar una decisión. Es decir, que antes de actuar, nosotros pensamos. Lo que quiere decir que la actuación nuestra, lo que vamos a hacer, es el resultado de lo que ya pensamos. Y el que no piensa antes de actuar es un fracasado. Piensa antes de dar un paso. Entonces, cuando yo pienso, actúo con más comedimiento. Dice el Señor que el pensamiento de Él es mucho más alto, así como el cielo es más que la tierra. El pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento. Entonces, por eso que queremos hablar de cómo funciona el pensamiento de Dios ante lo que nosotros llamamos crisis. Y a través de la Biblia nosotros encontramos cómo Dios resolvió algunas de las crisis que se le presentan a los humanos. No vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de nosotros, de las cosas que a nosotros nos pasan. Hay veces que estamos empantanados, hemos resuelto muchísimos problemas, pero se presenta uno que no nos deja pasar.
Y nos estamos volviendo locos porque no tenemos la solución y el problema nos está consumiendo. Entonces ahí es que nosotros tenemos que aplicar el pensamiento de Dios. Porque a veces lo que para nosotros es totalmente imposible, para Dios es completamente fácil. Y cuando nosotros creemos que la solución está a 1000 años luz, la solución está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, cuando yo veo cómo Dios funcionó en la Biblia, yo veo entonces la diferencia de confiar en Dios, de dejar que Dios sea que haga las cosas. Es posible que alguno de los oyentes esté pasando por alguna crisis que diga, ya esta es la última. Yo he resuelto muchas, pero ya no me siento con fuerzas. He agotado todos los recursos, todo lo que yo sabía, y no puedo. ¿Cuánta gente habrá pasado o estará pasando? Mire, hay crisis que explotan, pero no se dicen. La gente la conoce cuando explota, porque están adentro. A veces nos están consumiendo adentro. A veces perdemos el sueño. A veces no podemos comer. Y si comemos nos cae mal. A veces enflaquecemos sin hacer dietas. Porque esa crisis nos está matando. Hay crisis que usted puede compartirla con otro, pero hay crisis que son personales. Hay crisis que son de uno. Hay veces que hay cosas que le pasan que usted no se la puede decir ni a su madre. A nadie. ¿Sabe lo que es a nadie? A nadie. Hay cosas que son entre yo y Dios. Hay cosas que al único que se la puedo contar es al Señor. Hay cosas que si la digo se me complica. Hay cosas que si la digo fracaso. Hay cosas que si la digo no me la creen. Hay cosas que me dirán, estás loco. ¡Oh, gloria a Dios! El único que está capacitado para escucharme es Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí hay un caso de una crisis de pareja en el capítulo 30 del primer libro, Génesis. Una crisis de pareja. Una pareja que tiene un problema grave que nadie se lo podía resolver. La mujer que Jacob más amó. Eso fue amor de primera vista y de última. Desde que la vio, su corazón quedó prendado a ella. Trabajó 7 años para que se la dieran. Lo engañaron y siguió trabajando 7 más. Le dieron otra y siempre seguía queriendo a Raquel. Pero había una crisis y no era de amor. Había una crisis. Él adoraba a esa mujer, pero había una crisis. Y él no la podía resolver. Ella tampoco. Y dice el versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. No es fácil, hermano. Ahora es fácil eso, porque ahora hay muchísimos métodos que a veces funcionan. Además que una mujer que no da luz ahora no es gran cosa, pero en aquel tiempo era maldita, era un estigma. En aquel tiempo era un bochorno, en aquel tiempo era una afrenta, en aquel tiempo se la tenían al menos. Entonces ella era linda, preciosa, amorosa, cariñosa, pero no daba hijo.
¿Qué le parece? No era media mujer, era menos de media mujer. Entonces eso la mortificaba a ella y lo mortificaba a él. Él la quiere mucho, pero sabe que no es completa, porque no da hijos. Entonces eso la angustia a ella. Y ella llevaba eso adentro y era como un volcán, calladita y amando a su esposo, pero calladita. Y esa revolución por dentro, en una ella explota. Entonces le grita a su esposo: dame hijos, o si no me muero. Como quien dice, me suicido. Dame hijos o acabo con mi vida. Dice el versículo 1: tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Mire, cuando uno tiene una situación difícil, una crisis, y trata de resolverla, uno la complica. ¿Qué hizo ella? Como ella no daba hijo, entonces dice aquí, hay dos palabras en este versículo: envidia y dame. ¿Qué es la envidia? Cuando yo quiero lo que tú tienes, cuando yo no entiendo que yo merezco lo que tú tienes, cuando yo, como no puedo conseguir lo que tú tienes, te odio. Y soy capaz de deshacer tu vida porque yo quiero lo que tú tienes, lo que tú posees. Entonces, como no me permiten a mí lo mismo que te permiten a ti, yo hablo de ti, yo te critico, y si te puedo matar, te mato. Entonces dice que Raquel tenía envidia de su hermana, ni siquiera de una cualquiera, de su hermanita, ella, de su sangre. Ella tenía envidia, porque ¿qué culpa tenía Lea? Lea paría, eso era cada rato, era como una bendición de Dios. Lea tirando muchachos para adelante, uno va al otro, y el año que viene el otro, y el otro año el otro. Y cada vez que nacía un sobrino, Raquel sufría. Oye, otro más. Era como un saco de 500 libras que le ponían a Raquel encima, cada vez que nacía un sobrino. Ella odiaba a los sobrinos, porque ella tenía envidia de su hermana. Mire, la envidia es del diablo. La envidia es del diablo. Échela fuera en el nombre de Jesús. Cuando ese espíritu se le acerque, mire, échelo inmediatamente, porque acaba con usted. Mientras Lea era feliz, disfrutaba de su marido, de sus hijos, de su trabajo, Raquel se estaba consumiendo porque tenía envidia. La envidia la tiene el que está en desventaja. Entonces, Lea está pariendo, Lea no tiene problema, pero Raquel tiene problema. Y Raquel está envidiando a su hermana. Yo no sé si habrá pasado en algún... Usted sabe que eso es bien humano. Lo que es el celo y la envidia son dos hermanitos que andan casi siempre juntos y se le pegan a cualquiera. A cualquiera se le pega, hasta a los niños, cuanto más a los adultos. Entonces tuvo envidia de su hermana y decía: dame. Como que el problema era de Jacob. Dame, hijo, como que el problema estaba en la mano de él y él no había querido resolverlo. Se desubicó. Estos son fórmulas y métodos humanos. Cuando nosotros tratamos de resolver nosotros el problema que tenemos, entonces exigimos, como hizo Raquel, presionamos, como hizo Raquel, reclamamos. Fíjese, dame, hijo, eso es reclamo, eso es exigencia, eso es hacer valer mis derechos. Yo soy una mujer como mi hermana, yo necesito hijos. Y reclamaba el derecho femenino de ser madre.
pero lo está haciendo por la vía humana, la vía de la razón, la vía material. Se está olvidando que hay alguien que está bajo control o tiene eso bajo control. Entonces, ¿qué hace Jacob? Versículo 2. ¿Qué hace Jacob? Dice la Biblia, y Jacob se enojó contra Raquel. Raquel tiene un problema, una crisis, que ya la ha llevado a discutir agriamente con su esposo. Esa crisis, si la lleva al altar, si la pone en las manos de Dios, tiene otro tipo de solución. Pero ella está queriendo resolver ella. Así nos pasa la mayoría de las veces, que nuestras crisis nosotros queremos resolverla. Entonces va donde Jacob, le exige a Jacob que le dé hijo, y si no ella se va a morir. ¿Qué hace Jacob? Se enoja. Ahí está la crisis planteada. El esposo se enoja. ¿Usted cree que esa noche iba a dormir con Raquel? ¿Verdad que no? Se enojó con Raquel, porque Raquel le exigió más. Cualquier hombre que no solamente hijo, cualquier hombre que una mujer le pida, le exija más de lo que él puede dar, discuten. Pero tú no te das cuenta que no está bajo mi control. Pero tú no entiendes que yo he hecho todo lo que está a mi alcance y no he logrado nada. Entonces llega el momento en que se enoja. Al llegar el enojo, hay una pequeña separación. Está ofendido Jacob, porque dice, y Jacob se enojó contra Raquel. Ese es un resultado de yo querer resolver la crisis. Lo que quiero llevarnos a que nosotros no podemos resolver y darle una fórmula bíblica cómo nosotros podemos resolver. Fíjese cómo sigue diciendo, siguió trabajando Raquel. Raquel, como Jacob no puede, ella tampoco puede. ¿Qué hizo ella en el versículo 2 y 3 de Génesis 30? Le prestó la sierva Bila. Dice, llégate a la sierva Bila para que ella conciba en mi nombre. Eso se usaba. Las esclavas que parían en la casa, el muchachito no era de la esclava, sino de la dama, de la dueña de la casa. Entonces en esa forma, que era legal en ese tiempo, ella empezó a competir con su hermana. Entonces empezaron a parir la sierva. Cuando la hermana Lea ve que Raquel se valió de este argumento, de esta herramienta, también hizo lo mismo. Dice, bueno, esta no me va a alcanzar a mí. Y puso la sierva de ella también a parir con Jacob. Ya eran 4 mujeres. Que Dios tenga misericordia de Jacob. Eso se parece a lo que está pasando hoy con los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler. Y otra cantidad de cosas que se hacen para tener hijos. Yo no sé hasta dónde uno puede llegar en forzar la naturaleza. Yo pienso ingenuamente quizás, pero apoyado por la palabra de Dios, que si Dios no te quiere dar hijos, no force. No force. Porque Él sabe por qué no te lo quiere dar. Y cuando Él le dé la gana de darte hijo, aunque los médicos te digan tú no puedes parir, tú pare. Porque eso se ha visto muchísimo. Todo este problema es por la envidia que tiene Raquel de su hermana. Pone a parir a su sierva para alcanzar a su hermana. Competencia y enemistad ante una crisis. Versículo 22 del mismo capítulo 30. ¿Cómo se resolvió la crisis de Raquel? 30:22 de Génesis. Y se acordó Dios de Raquel. Aleluya. Y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios
ha quitado mi afrenta. O sea, ella se adelantó al tiempo de Dios. Dios le iba a dar sus hijos, pero ella se ofendió y se llenó de envidia porque su hermana está pariendo y ella no. Una crisis, mira, a veces la crisis la hacemos nosotros, hermano. Esa crisis la hizo ella. Esa crisis la hizo ella. ¿Cuántas veces usted no ha fabricado su propia crisis? Porque usted se pone metas que no puede alcanzar o que no le toca alcanzar ahora, pero usted la quiere ahora. Yo necesito mudarme de este lugar. Yo no quepo en este barrio. Y se mete en un lío. No hasta aquí, no, hasta aquí. Se mete en se va de ahí, se va para el sitio que quiere. Y después se le mete una crisis económica, le quitan la casa y ya vendió la otra y se queda sin pito y sin flauta. Entonces ahora sí es verdad que hay una crisis. ¿Y quién la creó? Tu desesperación. Tu desesperación creó esta crisis. Entonces, llegó el momento cuando Dios decide, dice, y se acordó Dios de Raquel. Yo pienso que es una forma de decirnos, de comunicarnos a nosotros. Pero yo pienso que mientras Raquel estaba haciendo su disparate, Dios retiró la bendición. Quizá le iba a dar hijos más antes, pero como ella se puso con todo esos disparates, Dios aguantó la bendición. Nosotros a veces nos pasa eso. Eso es como los animales que caen en el charco, o una persona cae en un río y no sabe nadar. Empieza a bracear a lo loco, a dar patadas y a hacer disparate, entonces se ahoga más rápido. Se cansa, se ahoga y se vuelve un disparate. Porque a veces nosotros que no tenemos la capacidad para resolver el problema, lo que hacemos es complicarlo. Raquel lo complicó. Porque ahora tiene hijos que no son de ella, pero son de ella. Y ahora vienen los de ella. José y Benjamín. Se acordó Dios de Raquel y la oyó. Y entonces ella concibió. Los métodos humanos crean dificultades. La fórmula divina trae bendición. Siempre que nosotros dependemos de la capacidad humana, estamos proclives a crear más problemas que soluciones. Cuando yo decido confiar en Dios, es duro a veces. Porque mire, a veces hay crisis que usted está ahogándose. Ya usted dice, no tengo más oxígeno. Señor, ¿me vas a acabar? Señor, ¿es que va a dejar que me ahogue? No, Dios aprieta, pero no ahorca. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y a veces creemos nosotros que ya no hay más escalón, que la escalera llegó a lo último. Mentira, mentira, que faltan escalones. Todavía te falta. Oh, gloria a Dios. Así rápidamente quiero tocar otra historia, sin profundizarla mucho, que está en Primero de Reyes 17. Por causa del pecado de Israel, el pueblo de Dios, Dios cerró los cielos y no había lluvia. Ya usted se imagina la crisis que se creó de comida, crisis de alimento, crisis de todo, hasta de salud, porque no había agua durante más de 3 años. Una crisis de carácter social y espiritual. ¿Qué hizo el rey? Bueno, el rey dijo, el problema de esta crisis es el profeta. ¿Por qué? Porque su pecado lleva a Elías a hablar con Dios y decretar cierre de los cielos. Y dice, y no habrá lluvia si no es por mi palabra. Ok. Cerró Dios los cielos y se crea una crisis. ¿Qué hace el rey? Piensa como pensamos nosotros. Yo soy el jefe. ¿Cómo se originó esta crisis? Que el profeta Elías, el chismoso siempre está ahí.
el profeta Elías hizo una oración a Jehová y pidió que no llueva. Fue Elías. Entonces le cayó detrás y empezó la persecución del profeta Elías para resolver la crisis, porque dice que perro muerto se acabó la rabia. El problema era el profeta. Vamos a matar al profeta para que se resuelva la crisis. Pero el profeta no era el problema eran ellos mismos. Entonces salen a perseguir al profeta. Dios le da la orden al profeta de que se esconda. Y se esconde en una cueva. Ahí viene otra crisis. Mire, viene la crisis social, la crisis de alimento, la crisis social en general. Pero ahora viene una crisis de fe. El profeta Elías, Dios le dice que se esconda en una cueva. Entonces viene la pregunta, pero ¿cómo es posible que después que tú me usas para cerrar los cielos y yo soy el siervo tuyo, ahora yo tenga que esconderme? ¿O es que tú no me puedes cuidar? Ahora viene otra crisis, la crisis de Elías profeta. Entonces ahora Elías está escondido en una cueva. Y uno piensa, ¿qué hubiera pasado si el profeta intenta salir de la cueva y buscar solución? No había comida en la cueva. ¿Y qué hizo Dios ante la crisis, una verdadera crisis? ¿Qué hizo Dios para que el profeta pudiera sobrevivir? Mire que una va llevando a la otra, cosas que para nosotros no tienen solución. Primero, Dios lo manda a cerrar los cielos y Dios lo oye. Lo mete en una cueva, no hay comida. Viene otra crisis, la crisis real. Tengo que comer. Necesito comida para vivir. No puedo salir a buscar la comida. ¿Qué hago? ¿Me dejo morir o salgo a buscar comida? Si salgo a buscar comida, me lincha Acab. ¿Qué hizo Dios ante una crisis que Elías no puede resolver? Ante una crisis que Acab no puede resolver. ¿Cómo Dios la resuelve? Porque lo grande de la Biblia es, o lo grande de Dios, es lo fácil que Dios resuelve lo que para nosotros es imposible. Mire, lo más lejos que tenía Elías, se lo resuelve Dios. No hay comida. ¿De dónde viene comida? ¿De dónde me van a traer comida si el rey mandó a perseguirme? Dios utiliza los cuervos, ave de rapiña, animalitos que comen carne. Dios lo manda por la mañana y por la tarde, dice la Biblia, todos los días, a llevarle comida, carne y pan. Primero de Reyes 17. Carne y pan todos los días. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Qué fácil, ¿eh? Mira, un científico le presentan ese problema y dice, no, aquí no hay solución más que salir de la cueva. Pues no tuvo que salir de la cueva. A veces usted cree que tiene que salir del laberinto donde está para Dios resolver. Dios resuelve ahí adentro donde tú estás. Porque a veces lo que usted o yo creemos que es una cueva es un paraíso. Es un paraíso que Dios nos ha preparado. Entonces, con todo y la cueva encerrado ahí entran los cuervos. Mire, una paloma no entra a una cueva, pero el cuervo es especialista en cueva. Y el cuervo iba adentro, allá donde estaba Elías, y depositaba su carne y su pan. ¿De dónde lo traía? No importa. A lo mejor se lo robaba en una panadería. En una carnicería se metía y se llevaba un pedazo de carne. La cuestión es que ellos buscaban comida para Elías todos los días, hermano. Mire, ese es uno de los milagros más grandes.
Porque el cuervo lo que come es carne. Entonces él no se la come y se la lleva al profeta. Pero lo que quiero es que nosotros pensemos la diferencia del pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros. ¿Qué pensaba Elías? Aquí me muero de hambre. ¿Qué pensaba Dios? Utilizar sus criaturas que tiene regado en el campo y darle órdenes. Porque él le dio órdenes a los cuervos y los cuervos se la buscaban donde estuviera. Y como los cuervos volando que van, pues, llegan rápido. Y dice Elías, ya llegaron los cuervos. Por la mañana Elías se levantaba, se lavaba la boca, oraba, hablaba con Dios, y mientras él estaba de rodillas oía. Cuando miraba así, acaban de llegar los cuervos y depositar la comida. Y él decía, gracias Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Los propios cuervos están aquí trayendo la comida del siervo de Dios. Bueno, es una historia demasiado hermosa. Demasiado hermosa. Pero ¿qué pasó? Después pasó otra crisis, Elías. Dice el versículo 8 y 9 que se secó el arroyo donde Elías estaba bebiendo porque había una sequía. El último que se seca es ese. Pero había una sequía y se secó el arroyo. Versículo 8 y 9. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Otro lío. Crisis, hermano. Ahora no hay agua en la cueva y Dios les resuelve de la manera también inusual. Vete de camino por tal sitio. Yo preparé una viuda. Una viuda. No tiene marido porque es viuda. Elías es un hombre. ¿Qué le parece? ¿Verdad que está complicado? Porque de nada esa mujer iba a ser la esposa de Elías. Porque ella era viuda. Y Elías no menciona esposa. Elías era soltero. Entonces Dios le dice a Elías, vete por el camino de Sarepta de Sidón, a donde una viuda que mora allí. Yo le he dado orden. Así dice el versículo. Dios le dio orden a la viuda para que alimentara al profeta. Pero cuando el profeta llega, resulta que la comida que tiene la viuda es la última, es una cosita así ya para, dice ella, estoy recogiendo leña para cocinarle esta última comida a mi hijo y sentarnos a esperar la muerte. Porque no hay nada en el pueblo de comer, absolutamente. Hay una crisis nacional total. Y dice Elías, está bien, vamos para tu casa. Y van para la casa y ya usted sabe lo que dice. Hazte un par de tortas, pero dame la mía primero. Eso huele como a soberbia, ¿verdad? Como a fanfarrón. Eso se parece a muchos casos de algunos profetas de hoy, que ellos son los merecedores, ellos son los que van adelante. Quizá lo cogen de ahí, esa partecita, porque a veces utilizamos pedacitos de la Biblia para nuestra conveniencia. Prepárame lo mío primero. Y de ahí para adelante, mientras hubo crisis, hubo comida en la casa. Pero lo que quiero concluir es aquí en el versículo, en lo que le pasó a David. Porque lo que he querido que usted vea, hermano, que pensemos, porque usted lo ha visto, que no hay tal crisis para Dios. No hay tal crisis para Dios. Aunque usted vea que no hay solución para usted, pero no para Dios. Aunque usted vea que todos los candados están cerrados, olvídese que Dios tiene una llave maestra que abre todo, mire. Pero el diablo a veces nos desenfoca y nos quita el objetivo real y nos pone a mirar para otro sitio. Cuando usted se concentra en Dios, cuando usted confía en Dios, cuando usted sabe que Él puede, cuando usted sabe que Él quiere, la crisis no existe, la crisis está resuelta antes que llegue. Dice el profeta, antes que clamen, yo habré escuchado. Mira la experiencia de David en el Salmo 37.
David fue un hombre de una experiencia larga con Dios. De David podemos pasar el año entero hablando de su relación con Dios. Son tantas cosas hermosas. Pero vamos a tocar algunas que él dice. O sea, él mismo hace un resumen de su vida, de su experiencia, en el Salmo 37, algunos versículos que vamos a utilizar, como el 1. No te impacientes a causa de los malignos. Es lo primero que dice David aquí. Es un resumen de su relación con Dios. ¿Tuvo crisis David? Muchísimas. ¿Fracasó David? No. David murió en su cama. Y dice la Biblia que anduvo conforme al corazón de Dios. Entonces, de esa gente hay que aprender. No aprenda usted del derrotado. No aprenda usted del fracasado. No aprenda usted del que se fue al infierno porque no fue capaz de serle fiel a Dios. Hay muchos hombres de Dios que han fracasado, pero hay muchos más que no han fracasado, que han triunfado y están allá en la patria celestial. Porque la crisis nos viene a todos. Todos hemos pasado por crisis o vamos a pasar por crisis. Ahora, ¿cómo resolvía David su crisis? Versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. Lo mismo que le pasó a la pobre Raquel. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, la primera recomendación: no pierdas el control antes de actuar. Es lo que Dios me está diciendo. Yo no puedo desesperarme. Si yo conozco a Dios, la carne a veces se debilita, a veces casi nos quebramos. Con razón, porque es que somos de carne y hueso. Entonces, cuando uno pierde el control, ahí viene el diablo y aprovecha. Cuando usted le llegue esa ira, por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Usted le sube y le baja. Ya. No actúe fuera de control. Los psicólogos aconsejan a los padres: cuando estés airado, no le pegues a tus hijos, porque lo puede hasta matar. Ahora, cuando tú te enfrías, tú llamas al niño, le explicas, dice: te voy a dar una pela por tal cosa que tú hiciste. Y coge su correa y le da 3 fuetazos contados. 1, 2 y 3. ¡Ay! Eso es para que no lo vuelvas a hacer. Aleluya. Pero usted sabe lo que es una madre airada con el niño, carpetoso, molestoso, necio, que no se cansa de molestar, y que ya ella tuvo una discusión con el esposo. Viene esa mujer y agarra el zapato, y si es un zapato de taco, y se lo tira a ese niño, y el diablo lleva ese taco, ¡pam!, se lo clava en la cabeza y mata al muchachito. Entonces ahora la que quiere morirse es ella. Esas son las cosas que hay que evitar. Cuando uno se impacienta, comete errores. Entonces, lo primero ante la crisis, según David: no te impacientes. Ahora, ¿quién se lo dice? Al que conoce a Dios. Para no impacientarse hay que conocer a Dios y estar en comunión con Dios. Porque a veces usted pierde la paciencia con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el empleado, con el vecino. Es muy fácil perder la paciencia, hasta en el tránsito. La gente pierde la paciencia conduciendo y habla disparate, y ha habido muertos por eso. No te impacientes, el primer consejo. El segundo consejo: ni tengas envidia, porque si tienes envidia vas a odiar. No te importe que el maligno progrese, no te importe que los impíos estén votando, no te importe nada de eso. Confía tú en tu Dios. No te impacientes ni tengas envidia. A veces son cosas que hay que estar refrescándola, porque aunque están en la Biblia, a veces se nos olvidan. O yo creo que el diablo le pone como una tapa para que no la veamos.
Si yo siempre que voy a actuar lo hago con cordura, con tranquilidad, con juicio sereno, frío, difícilmente cometo un error. No te impacientes ni tengas envidia. Eso cae en la desesperación de la gente por progresar. No, pero es que fulano ya compró un carro así. No es que fulano ya compró una casa así. No es que fulano ya hizo esto. No es que arregló la casa. No es que fulano consiguió. Es que fulana hizo. Es que fulana tiene. Y yo aquí en el mismo sitio. Ni te impacientes ni tengas envidia. No lo dañes. No te desesperes por la envidia. Porque es una baja pasión que nos lleva al odio, a la intranquilidad, a la angustia, hasta sufrir de los nervios. Hay gente que sufre de los nervios por la envidia. Hay unos versículos callejeros, no recuerdo bien, pero hay que la envidia mata, que la envidia te mata, algo así. Y yo progresando, que se mueran de envidia. Porque es que la envidia mata. Cuando usted está atendiendo al otro, usted no se atiende a usted. Y mientras usted está, oye, pero que fulano consiguió, que fulano va a hacer, que fulano, y ahí, usted se descuida a usted y fracasa. Olvídese del otro, atiéndase usted, atienda su cartón para que no le canten bingo. Oh, gloria a Dios. No tengas envidia. Versículo 3. Confía en Jehová. Aleluya. Confía en Jehová y haz lo correcto. Haz el bien. Mire, el que exige es porque está desesperado o porque está envidioso. El que pelea, el que envidia, el que critica, porque esa es otra versión del envidioso, la crítica. ¿Sabe quiénes son los que hacen eso? Los que no confían en Jehová. Porque cree que aquel consiguió aquello por su habilidad, porque tuvo suerte, porque hizo algo malo, y empieza a hablar disparate. Pero el que confía en Jehová dice: mi asunto está en las manos de Dios. Y lo voy a recibir el día y la hora que Dios ha dispuesto. Eso pasa con los hijos, eso pasa con los novios, eso pasa con las novias, eso pasa con el empleo, eso pasa con el negocio, eso pasa con todo. Pon tu caso en las manos de Jehová y verás su gloria. Oh, bendito el nombre de Jesús. Confía en Jehová y haz el bien. Y dice el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y espera en él. Mire, no es un sueño, no es una cuestión real. Entrégale a Jehová tu paquete. No, porque no vamos a decir, hay gente que se pone a hablar cosas que no son reales. Que no hay problema. Hay problema. Todo el mundo tiene problemas. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Pásame tu paquete. Cuando Dios le pide el paquete a uno es porque lo tiene. Cuando Cristo le dice vengan los que están cargados, es porque estamos cargados. Cuando el Señor me llama a resolver mi problema, es porque Él sabe que tengo problemas. Y yo no voy a tapar el sol con un dedo, con la hipocresía, con mentira, diciendo que no hay problema. Hay problema, pero hay un Dios arriba que resuelve los problemas. Oh, gloria a Dios. Ahora, el problema Dios no lo resuelve ni el día que tú quieres, ni en la forma que tú quieres. Ahí es que está el problema. Porque hay gente que quiere, tiene su diseño. Señor, yo quiero que tú me resuelvas este problema así, así y así, tal día en tal sitio. Entonces Dios lo hace según su estilo. El día que Él quiere, porque eso es lo que a ti te conviene. Por eso es que cuando nosotros nos adelantamos a resolver, lo dañamos, porque hacemos lo que no nos conviene. Si esperamos en Dios, Dios hará exactamente lo que te conviene. Bendito el nombre de Jesús. Y por último dice el versículo 7:
Esto sí está lindo, hermano. Usted sabe que hay mucha gente que le gusta hacer ruido, que son alborotados. Hablan con Dios, sintieron algo y salen a decirlo. No, ya yo puse eso en la mano de Dios. Yo estoy orando a Dios para que lo mate. Y el tipo oyó que usted está orando para que lo mate y lo mata a usted primero. Cállate la boca. Guarda silencio ante Jehová. Trágate la lengua. Deja a Dios trabajar. ¡Oh, gloria a Dios! Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él y Él hará. Aleluya. Mira, a veces nosotros nos comportamos como niños. Usted le dice al niño, te voy a comprar un wiwi. Y Dios lo ve al muchachito, a todos los amiguitos, y le dice, me van a comprar un wiwi. Pero ¿qué pasa? Cuando el otro fue a comprarlo no lo encontró. Y ya el muchachito hizo el alboroto. Así hacemos nosotros. El Señor me va a resolver tal problema. Le estoy pidiendo al Señor tal cosa. El Señor me hizo tal cosa. Cállate la boca. El problema está en las manos del que debe estar. Tú cállate la boca. Guarda silencio. Y espera. Espera en Él, hermano. Esa es la experiencia de David. David no fue un loco viejo, hermano. Pastor de ovejas. Guerrillero de verdad. Guerrero del ejército israelita, rey, profeta, músico, cantante y cuantas cosas más. Y el resumen de su relación con Dios, él concluye diciendo estas cosas: no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová, entrégale a Él tu camino y espera en Él y cállate la boca. Yo creo que lo más difícil es lo último, para mucha gente. Hay gente que no se pueden callar la boca. Usted no puede contarle nada porque... Aleluya. En boca cerrada no entra mosca. Entonces cuando usted está hablando más de la cuenta, el diablo le pone trampa. Cállese la boca, hable con Dios. Le decía ahorita que hay crisis que no se comparten con nadie, solo con el Señor. Usted viene a los pies del Señor y no importa lo que esté pasando en su vida o en su casa, usted lo pone delante del Señor. Usted no tiene que decírselo a nadie. Y si quiere no decírselo a nadie. Y usted habla con Dios y calladito. Dice Mateo 5 en el Sermón del Monte: el Dios que oye en secreto contesta en público. Aleluya. Yo estoy calladito hablando con Dios, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que tenga misericordia y que me consiga o que me resuelva tal cosa, pero nadie sabe nada. Silencio. Pero cuando viene la bendición, entonces la gente, ¿y qué fue? Que tenía 20 años orando y Dios le contestó. Que habló con Dios, estaba callado y Dios resolvió el problema. Eso aplícalo usted a su familia, a su trabajo, a su salud, a lo que usted quiera. Pero él es el resumen de David, un hombre de Dios, un hombre que tuvo muchas experiencias. Y por eso a mí me gusta copiar esto. No hacer ruido y hablar con Dios. Y concluyo con el versículo 8 y 9 de 55 de Isaías. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como los vuestros. Dios no tiene que resolver en la manera que tú quieres. Señor, yo quiero que tú me des una casa en Arroyo Hondo. Y dice Dios, te la voy a dar en el Vergel. O te la voy a dar en Boca Chica. No, Señor, que yo la quiero en tal sitio. Al cabo de un tiempo usted descubre por qué fue que Dios se la dio en otro sitio y no donde usted se la pidió. Porque Dios sabe más que nosotros. Y el camino de Él es distinto al de nosotros. Señor, me gusta esa mujer o me gusta ese hombre, dámelo. Dile, Señor, necesito un compañero o una compañera cuando tú decidas. Pero no le ponga a Dios precio. No, dame ese o dame esa. Porque los ojitos tuyos alcanzan de ahí a ahí. Pero el ojo de Dios alcanza más allá. Y lo que para ti es lo mejor, a lo mejor es lo peor.
Y lo que tú no has visto, tú no le has hecho caso porque no lo has visto, ya Dios lo tiene reservado para ti. Pero guarda silencio ante Jehová.